Vamos a la palabra del Señor. En esta tarde quiero invitarles al libro de Efesios, a partir de un texto que hemos de leer a continuación, tendremos la predicación en esta tarde. Efesios capítulo 1, versículo número 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y el tema que vamos a tener precisamente viene del versículo número 6 y tiene que ver con responder a la pregunta ¿cómo ser aceptos delante de Dios? Creo que de una u otra manera, en términos de relaciones humanas, todos queremos ser aceptados. Todos queremos que nuestra vida tenga significado, tenga vínculos, que de una u otra manera le den cierta identidad. También está este deseo de ser aceptado en otros términos, que alguien nos ame de manera incondicional. Pero también debemos nosotros considerar algo que es relevante para nuestra vida, que no podemos ignorar nuestra realidad, que por naturaleza delante de Dios es no ser aceptos, no poder agradar a Dios. Entonces este pasaje tiene tremendas lecciones que precisamente nos ayudan a comprender ahora cómo el hombre, como la mujer, como el joven, como el anciano, como el niño puede ser aceptos delante del Señor. Ahora, un breve contexto, tenemos al apóstol Pablo, él está preso en Roma y está escribiendo esta carta a una iglesia en Éfeso, donde un grupo de creyentes se reunía para poder adorar al Señor, como lo hemos hecho esta mañana, como lo hacemos esta tarde, para poder predicar el consejo de Dios, pero también de una manera particular para poder anunciar la palabra de verdad. Y eso está en el versículo número 13, dice que en él también vosotros, hablando acerca de los Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación. Y eso es precisamente lo que hoy día venimos a hacer, a proclamar, a anunciar, a dar los argumentos del evangelio. Y Pablo comienza esta carta de una manera muy hermosa, porque a partir del versículo 3 hasta el versículo 14 hay una doxología, es una alabanza que es presentada a Dios. Y en primer lugar es una alabanza que va hacia Dios Padre, que nos ha bendecido por medio de Cristo. En primer lugar ha enviado Cristo a este mundo con un propósito de salvar a su pueblo de sus pecados, pero también exalta, adora a Cristo, que Él vino a hacer la obra y voluntariamente se entregó a sufrir por pecadores en la cruz del Calvario. Pero finalmente también exalta al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, aplicando ahora la salvación en aquellos que oyen y asegurando la garantía, lo que tenemos ahí en el versículo 14, las arras, la garantía de nuestra herencia. Eso nos da certeza, nos da seguridad de lo que el Evangelio hace y también lo que el Evangelio promete. Así que hay una idea central aquí en todo esto, de que la salvación, en primer lugar, es de Dios, viene de Dios. La salvación viene de parte de nuestro Dios. Y esta salvación que viene de Dios es tan solo por gracia. Es un favor inmerecido que el hombre recibe y también ser recibido mediante la fe, la confianza plena, total y absoluta en Cristo como el mediador. Entonces, de esta manera podemos resumir lo que tenemos en estos versículos iniciales del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Ahora, si la salvación viene de Dios, ¿qué hace la salvación? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Cómo obra Dios en la salvación? ¿Para qué es la salvación? Y esas preguntas son las que son respondidas en estos versículos que vamos a considerar el día de hoy, la segunda parte del versículo 6 y también el versículo número 7. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Y para qué también es hecha esta obra de salvación por gracia mediante la fe en Cristo? Así que vamos en primer lugar a la primera pregunta, ¿qué hace? Y tenemos en el versículo 6, al final, que Él nos hace aceptos en el amado. Él nos hace aceptos en el amado. Esta palabra acepto tiene que ver con, nos hace muy favorecidos. Recibimos algo que no merecemos.
algo que no podemos ganar, algo que no podemos recibir basado en nuestros propios méritos, así que nos hace muy, muy favorecidos con lo que Él nos da en la salvación. Ahora, debemos pensar en esto brevemente con respecto a lo que el hombre es por naturaleza, antes de ser acepto delante de Dios, antes de ser salvo por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. La realidad del hombre sin Dios se caracteriza por una vida ajeno a los estándares de Dios, una vida en desobediencia a Dios, en pecado delante de Dios, lejos de Él y lejos de los propósitos para el cual fuimos creados, enemigos en nuestra mente, indiferentes a Dios. Y esto se expresa en malas obras, en pensamientos, en acciones, en sentimientos que no están apuntando a Dios, a la gloria de Dios, sino más bien apuntan a nuestro propio beneficio, a nuestro propio placer. Pero cuando somos aceptos, cuando Dios salva a un hombre por gracia y mediante la fe en Cristo, ahora hay una transformación, hay un cambio. De esa manera la Biblia presenta la salvación, la conversión. Por ejemplo, usa términos como que éramos del reino de las tinieblas, pero ahora somos del reino de luz. Antes estábamos en condenación, ahora estamos en libertad. Antes estábamos lejos de Dios, ahora hemos sido hechos cercanos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y también la salvación trae bendiciones, trae promesas, las cuales probamos y experimentamos cada día, y muestra su amor continuo, constante, aún en las situaciones adversas, como lo expresa Pablo en Romanos, en el capítulo 8, a los que aman a Dios, a los que han sido salvos y han sido aceptos en el amado, que están en comunión, han sido reconciliados con Dios, todas las cosas, cualquiera que ellos sean, les ayuda para bien. Así que lo que el Señor hace entonces es hacernos aceptos, nos hace muy favorecidos de estar lejos de Dios, ahora nos da comunión con Dios, de ser enemigos de Dios, ahora nos da comunión, nos da cercanía, nos hace partícipe de las hermosas bendiciones que Él da a sus hijos. Ahora la segunda pregunta entonces que vamos a responder es ¿cómo Él lo hace? Ya dijimos, nos hace aceptos, versículo número 6. La pregunta es ¿cómo esto es hecho? ¿Cómo somos muy favorecidos por Dios? ¿Cómo es que logramos estar en comunión con Dios? ¿Cómo alcanzamos salvación? Y cuando vamos al versículo 7 ahora nos habla acerca de lo que tenemos en Cristo, porque nos hace aceptos en Él, en Cristo, en el amado, y ahora en Él entonces tenemos en primer lugar redención y en segundo lugar perdón de pecados. Así que esta pregunta de cómo lo hace, Pablo responde apuntando a dos asuntos. Somos redimidos y somos perdonados. Así que vamos a expandir estos dos términos para responder a esta pregunta, ¿cómo Dios salva a las almas? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo lo hace para poder ahora hacernos aceptos, siendo enemigos, ahora estar en comunión con Dios? En primer lugar, veamos el término redención, que significa es rescatar o libertar mediante un pago. Básicamente eso significa redimir. Comprar o rescatar o libertar mediante un pago. Y lo primero que tenemos acá ahora que tenemos que ver es que si redimir es rescatar mediante un pago, nos está hablando acerca de una realidad. Implica que tenemos que analizar la lamentable condición espiritual en la que el hombre se encuentra. Cuando hablo hombre me refiero a toda la raza humana. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo bueno en gran manera. No había pecado en el huerto del Edén al inicio de la era humana. Había comunión con Dios. El hombre podía relacionarse con Dios. Podía disfrutar de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios. Pero también la misma palabra del Señor nos enseña ahora que el hombre pecó delante del Señor. El hombre desobedeció el mandato de Dios. Él había dejado normas establecidas que el hombre debía cumplir, pero al poco andar entonces el hombre cayó de aquel estado en el cual se encontraba. Y ahora producto de este pecado ha sido completamente corrompido en todas sus facultades. Todo lo que es el hombre, su pensar, su actuar, su sentir, su conciencia, todo aquello ha sido corrompido por el pecado.
ha sido afectado por la caída. De tal manera que esa mente, que era una mente pura, ahora ya no es lo que era, sino es una mente que está corrompida por el pecado. Y de ahí que llegamos a Génesis 6, por ejemplo, y con respecto a la mente, nos dice la palabra del Señor que los pensamientos del hombre, los planes del hombre, el querer, esos planes para hacer algo, eran de continuo solamente al mal. Y eso no es más que el ejemplo y la demostración de una mente que ha sido afectada por el pecado. El actuar ahora ya no está deseoso de vivir una vida santa, sino una vida centrada en sí mismo, para sí mismo. Y finalmente las emociones que estaban subordinadas a una mente que pensaba lo bueno, ahora se ha independizado de tal manera que el hombre ahora piensa y actúa en relación a aquellas cosas que le agradan, aquellas cosas que le hacen sentir placer. Y es aquí donde podemos explicar todo lo que vemos en la sociedad. ¿Por qué el hombre hace lo que hace? ¿Por qué el ser humano actúa como actúa? ¿De dónde viene la violencia? ¿De dónde viene el abandono? ¿De dónde vienen todas estas cosas? No son más que una representación vívida de lo que el pecado es y lo que el pecado hace en el hombre. Ahora, tampoco estoy diciendo que el hombre es tan malo como podría llegar a ser. Hay una gracia común del Señor que refrena el pecado, la maldad. En el mundo es como un freno que está puesto, pero de vez en cuando el Señor levanta ese pie del freno, estoy ilustrando esto, y vemos cómo la maldad, la violencia se comienza a manifestar en la sociedad. Pero lo que sí quiere decir esto, que el hombre ha sido afectado, es que todo el ser del hombre ha sido afectado y que ahora, por tanto, es incapaz de poder ser acepto delante de Dios por sí mismo, de estar en comunión con Dios basado en sus propias obras. Está incapacitado de recibir algún bien espiritual de parte de Dios basado en su propio actuar cuando aquello ya está corrompido. Así que las mejores obras que el hombre pueda hacer, las mejores obras que pueda reunir, aquello jamás podría ser una ofrenda aceptable a Dios para poder ganar su favor y basado en aquello ser acepto delante de Dios. Así que esta es la realidad de la cual hablaba al principio, la realidad que debemos atender, a la cual debemos prestar atención, que el hombre, por naturaleza delante de Dios, producto de ese pecado por naturaleza, con lo cual todo ser humano nace y que después se expresa en el pecado consciente, en el pecado activo, por todo aquello entonces el hombre no puede ser acepto delante del Señor, no puede agradar a Dios. Así que esto trae consecuencias. En primer lugar, el hombre es deudor delante de Dios. Cada minuto, cada hora, cada día se acumula una deuda por no ser lo que deberíamos ser y por estar actuando en contra, estar inclinados al mal, estar inclinados a no vivir para el Señor. Así que pensamos en un cuaderno donde cada hoja es tal vez un día de nuestra vida y allí están escritas aquellas cosas que están en contra de Dios, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones. Y yo puedo asegurar algo con total certeza, de que si cada hoja corresponde a un día de nuestra vida, ninguna hoja estaría en blanco, ninguna hoja estaría vacía, porque de una u otra manera estamos obrando y actuando en contra de Dios. La indiferencia de Dios no es un pecado de la mente, es un pecado del corazón, es un pecado moral. No queremos vivir para el Señor. Son las palabras de Cristo. No queréis venir a mí para tener vida. Así que la incredulidad es un asunto del corazón, es un pecado delante de Él. No tener dioses ajenos o tener imágenes de Dios, de tal manera de humanizar a Dios, o tener imágenes en nuestra mente acerca de Dios. Todo aquello no es más que una demostración de esta realidad. Y cada día que pasa nos hacemos, y nuestra deuda crece delante de Dios. Pero también sabemos que Dios debe castigar el pecado. La paga del pecado es muerte. Así que vemos esta triple dimensión de la muerte. Hay una muerte física como consecuencia del pecado. Cuando Dios creó al hombre, no lo hizo, la muerte no estaba presente, vino como consecuencia de aquella desobediencia en el huerto del Edén. Así que hay una muerte física, hay una muerte
que también nos habla de una muerte espiritual, que es la separación que el hombre tiene para con Dios, que por naturaleza no puede ser acepto delante de Él. Pero también nos habla de una muerte eterna, que cuando partamos del escenario de esta tierra, si morimos sin Cristo, estaremos por siempre y para siempre lejos de su presencia. Y esta es la realidad de todo ser humano, nacido de padre y madre. Y dice la Biblia también que en esta realidad natural del hombre, que la ilustra como vivir en la carne, no se puede agradar a Dios, no se puede ser acepto delante de Dios. Y a esto entonces la Biblia le llama esclavitud espiritual, estar en tinieblas, no saber a dónde vamos, no tener una perspectiva de la vida correcta, simplemente ver la vida como el momento de nacer y morir, como que no hay vida después de esta vida y toda la vida consiste en este pasar, estos años que transcurrirán entre el nacer y el morir. Así que cuando hablamos de esclavitud espiritual, estamos hablando de que para ser libre ahora se debe pagar un precio para que ese que es esclavo ahora pueda ser libre. Y ese es el lenguaje de la palabra redimir, libertar mediante un pago. Y es aquí donde el Evangelio comienza a brillar. Y es aquí donde el Evangelio comienza a ser presentado. Es aquí donde el Evangelio comienza a ser mostrado, manifestado de manera clara para mostrar que hay solo una manera por la cual el hombre puede ser acepto delante de Dios. Así que hay un precio que debe ser pagado. ¿Por qué? Porque el hombre ha pecado delante de Dios, ha violado los estándares de Dios y Dios, que es justo, debe castigar ese pecado. Así que el hombre ahora está bajo la ira de Dios. Así que ahora Cristo lo que hace en la cruz del Calvario precisamente es pagar aquel precio de nuestro rescate, el precio de nuestra libertad, el precio para que ahora nosotros podamos ser aceptos delante de Dios. Así que si hemos de ser aceptos, es una obra de Dios y lo hace por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que jamás el hombre podría ser acepto delante de Dios basado en sus propias obras, porque el hombre no puede cumplir el estándar de Dios, que es una obediencia perfecta a sus normas santas, resumido en los 10 mandamientos, una obediencia plena. Ya hemos establecido que aquello no se puede, así que el hombre, basado en sus propias obras, en sus propios esfuerzos, jamás podría ser acepto delante de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo? Él vino a esta tierra y vivió una vida completamente bajo el estándar de Dios, en una obediencia completa, en una obediencia plena a las leyes de Dios. Pero luego de aquello fue a la cruz del Calvario. Fue a sufrir, llevó castigo físico en primer lugar por los soldados romanos, luego fue crucificado y allí durante 6 horas estuvo colgado. Las 3 primeras horas la gente hacía escarnio de él, se burlaba de él, meneaba la cabeza, aún con 2 ladrones a su lado, y ellos también allí buscando un beneficio personal, la demostración de esa búsqueda de satisfacción personal, no pensar en Dios. Y le decían a Cristo allí: si tú eres el Cristo, desciende de esa cruz y sálvanos. Pero todo lo pensaban en un término terrenal, todo lo pensaban, como ya mencioné, en una vida entre el nacer y el morir, pero nada más, ningún aspecto espiritual en aquello. Pero él allí fue a la cruz y las segundas 3 horas entonces, tinieblas cubrieron la tierra. Ya nadie podía ver lo que estaba ocurriendo allí, porque en aquel momento entonces la paga del pecado, llevar las consecuencias del pecado iba a ser hecho por Cristo allí en la cruz del Calvario, cuando toda aquella ira del Padre por el pecado iba a ser cargado sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y allí entonces se hizo la más grande transacción que el hombre puede conocer. Hoy día las noticias nos hablan acerca de grandes transacciones, de fusiones de grandes empresas o otras compañías que llegan a un valor de mercado de miles y miles y miles de millones de dólares y se compran estas empresas y se pone como el negocio del siglo. Pero nada de aquello se puede comparar con lo que estaba ocurriendo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás aproximadamente. La más grande transacción estaba siendo llevada adelante cuando Cristo entonces estaba pagando por el pecado de aquellos que iban a ser aceptos delante de Dios. Y es ahí donde entendemos las palabras de nuestro Señor
justo antes de morir, antes de entregar su espíritu, Él dice las siguientes palabras: consumado es. Es una palabra que se usaba en negocios en aquellos años, para que me entienda, cuando había una deuda. Entonces, en nuestros tiempos, vendría la persona y pondría un timbre allí donde dice: ya no hay deuda, toda la deuda ha sido pagada. Así que esta declaración de nuestro Señor es una profunda declaración que señala que el pago ha sido completado, que la obra ha sido terminada y que el camino para ser acepto delante de Dios ahora se había abierto públicamente, de tal manera que todo aquel que invocara el nombre de Cristo iba a ser salvo. Así que lo que hizo Cristo al señalar estas palabras es mostrarnos que Él había pagado la deuda. Así que vemos este cuaderno que teníamos con todo el pecado. Así que Cristo lo toma y lo clava en la cruz del Calvario. Estas cosas que eran en nuestra contra, que nos acusaban, ahora el Señor entonces lo clava en la cruz del Calvario en señal de que Él ha pagado toda la deuda. En segundo lugar, con lo que el Señor hizo en la cruz, satisfizo la justicia divina sobre el pecado. En tercer lugar, ahora lograba la reconciliación entre Dios y los hombres. Así que lo que nos está mostrando aquí, en primer lugar, que si hemos de ser aceptos delante del Señor, no es sino por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde Él pagó por nuestro pecado, para que nosotros ahora entonces, en segundo lugar, como dice el versículo 7, podamos hallar perdón de pecados. Piensa esta imagen en tu mente: vestiduras de esclavo, tal vez lo has visto en la televisión, películas que se hablan acerca de esto. Pero ahora el Señor nos compra, nos saca del mercado de esclavos y nos da nuevas vestiduras. Y eso es lo que la salvación hace: nos da una nueva vida, un nuevo carácter, un nuevo propósito. Entendemos la vida ya no en un sentido de nacer y morir, sino en un sentido que la muerte no es más que el inicio de la verdadera vida. Hay una nueva disposición en el corazón. Dijimos, el pecado trae una inclinación hacia el pecado práctico, activo, pero ahora hay una nueva disposición, hay un deseo de vivir para el Señor, honrar al Señor. Todo aquello es lo que trae la conversión: nuevo carácter, nueva naturaleza, nueva disposición, nuevo propósito. Así que es la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, que ahora es la base del perdón que también recibimos de Dios. Versículo número 7, en quien tenemos redención por su sangre, y añade ahora el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que en segundo lugar tenemos el perdón. ¿Qué es el perdón? Hablamos de perdón. Cuando predicamos el Evangelio decimos: Dios perdona tus pecados. La pregunta es: ¿qué es el perdón? En palabras simples, es un acto de la gracia de Dios. Es un acto que Dios hace por su gracia, donde básicamente absuelve a los pecadores de la culpa y el castigo que merecen a causa del pecado. De esa manera entendemos el perdón de Dios. Es un acto gratuito por gracia de Dios que absuelve a los pecadores de la culpa y el castigo merecido a causa del pecado. Y todo esto, añade el versículo 6 y el versículo 7, no es más que por la gracia, por las riquezas de su gracia. No es algo que podamos merecer, no es algo que podamos ganar, no es que podamos tomar de una u otra manera dinero y comprar el perdón, como en algún momento de la historia la Iglesia Católica lo señaló: comprar indulgencias, un perdón anticipado, de tal manera que ahora tengo una licencia para poder actuar en contra de Dios. No es algo que podamos ganar, no es algo que podamos merecer, no es algo que podamos transar, es algo que Dios hace. Es un acto de gracia de Dios que absuelve a los pecadores de la culpa y del castigo a causa del pecado. Y todo esto es opuesto a la religiosidad que se basa en esfuerzos humanos, en hacer o en dejar de hacer, en tomar un gran listado de cosas para poder lograr, o un gran listado de cosas que tenemos que evitar, de tal manera de llegar al fin del día o al final de nuestra vida, y estas cosas sean puestas en balanzas, y si las buenas son más que las malas, entonces ahora yo me merezco entrar al cielo. No, esto no es así.
No descansa en los esfuerzos humanos, sino esto descansa en la gracia de Dios, en ese favor inmerecido que Dios da hacia pecadores. Y en último lugar, quiero mencionar también por qué Dios hace esto. ¿Qué hace? Nos hace aceptos, nos redime, nos perdona. ¿Y ahora para qué lo hace? Versículo número 6 nuevamente. Todo esto lo hace para la alabanza de la gloria de su gracia. Y esto no es más, queridos amigos, que la respuesta de un corazón redimido y perdonado. No es más que la respuesta natural de un hombre, de una mujer, de un joven, de un anciano que ha sido perdonado, que reconoce lo que el Señor ha hecho a su favor. Alabamos a Dios, glorificamos a Dios, vivimos para Dios por la abundante gracia que Él ha derramado sobre grandes pecadores. Así que esta es la respuesta natural que tenemos a esta obra de salvación que Dios hace por gracia mediante la fe en Cristo. Esto no es un asunto ególatra de Dios o un asunto narcisista, porque Él no lo hace por egoísmo. Él no lo hace por algún beneficio propio. Él no lo hace con algo escondido por allí. Él lo hace por amor. Van al versículo 5. Mira, todo esto Él lo hace en amor. Él lo hace con un sincero amor en favor de pecadores. Y Romanos dice que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, esta realidad que acabamos de mencionar, Cristo murió por nosotros. Y por eso Pablo aquí exalta y hace esta doxología de la Trinidad, porque el Padre envía a Cristo, Cristo voluntariamente viene a esta tierra, va a la cruz del Calvario, y ahora en todo aquel que invoca el nombre de Cristo, el Espíritu Santo transforma esa vida, hace nueva todas las cosas y trae a salvación y vida eterna. Así que esto no es más, la alabanza de la gloria de su gracia no es más que la respuesta natural que el hombre tiene a esta gran obra de salvación que Dios hace en favor de pecadores, redimiéndolos, pagando el precio de su rescate y perdonándolos de aquella vida en contra de Dios. Pensamos en lo que éramos y que el más grande, el infinito ahora, vino en rescate del más pequeño para ahora hacernos una nueva criatura, darnos un nuevo propósito, una nueva vida, darnos una nueva perspectiva de todo esto. Y aunque no perfectos, por cierto, ves a cristianos con este deseo de vivir para el Señor. No perfectos de este lado de la eternidad, pero ves a cristianos que te invitan a venir a la iglesia, que te impulsan, te persuaden a que escuches el Evangelio. No es más que la respuesta natural de un hombre que ama al Señor, de que otros también puedan escuchar la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación. Es tanto lo que Cristo ha hecho en favor de pecadores. Tan solo basta meditar un momento en lo que ocurrió en la cruz del Calvario, o en aquellos golpes que Él recibió, esas 6 horas en la cruz, para ver aquel gran amor, ese sublime amor, ese excelso amor que Él mostró en la cruz del Calvario en favor de grandes pecadores. Así que, queridos amigos, una pregunta para ti. Si mueres hoy, ¿tienes certeza de ser acepto delante de Dios? De haber sido perdonado, de haber sido libertado, de tener nueva vida, nuevo carácter, nuevo propósito, nueva disposición, ya no al mal, sino a las cosas hermosas que Dios da. Porque si mueres sin creer en Cristo, significa que permaneciste en tu pecado y en ese momento te enfrentarás a la terrible realidad de que estarás por siempre y para siempre lejos de Dios. Si Cristo no paga por tu pecado y te trae de condenación a libertad, de estar lejos de Dios, a estar en comunión con Dios, lo que te espera es que eternamente deberás estar pagando por tu pecado. Y Dios es un Dios infinito y eterno. Así que por ende, ni la eternidad será suficiente para que puedas pagar tus pecados delante de Dios. Y hoy una vez más has escuchado el Evangelio.
el evangelio de la gracia de Dios. Este evangelio que te señala que la única manera de ser acepto delante de Dios es por la gracia que Él muestra en Cristo. Has sabido hoy una vez más, te ha sido recordado que no hay otro camino para ser acepto delante de Dios. Así que, ¿qué debes hacer? Allí en Pentecostés, al principio de la era de la iglesia, los hombres hicieron esta pregunta a Pedro, que estaba predicando, a los apóstoles que estaban allí: ¿qué haremos para ser salvos? También el carcelero de Filipo le preguntó a Pablo, y la respuesta en ambos casos es la misma que el Evangelio responde hoy: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Te arrepientes de tus pecados, confiesas tus pecados delante del Señor y confías con todo tu corazón que ya no hay nada que tú puedas hacer, sino confías en que Cristo en la cruz del Calvario hizo aquello que es imposible para ti: pagar el precio de tu libertad, el precio de tu rescate, para que puedas ser perdonado, puedas ser absuelto de aquella culpa y el castigo por el pecado. Así que ven a Cristo, pídele que te reciba, dile que te dé una nueva vida, que te haga entender estas cosas, para que ya no lo veas como un problema del otro, no lo veas como una realidad de otras personas, de mi amigo, de mi vecino, de mi familiar, de mi colega, sino que el Espíritu Santo pueda hacer entender en tu corazón cuán grave no es el pecado, cuán grave es tu pecado delante del Señor, y puedas ir a Cristo y decirle a Él que te reciba, que te dé una nueva vida y te haga acepto delante de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a todos. Oramos.